En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se esperan que sepamos. Recordándoles siempre que cada lunes compartimos vacantes para ustedes, empresas que nos envían esas vacantes y terceros también, para que lleguen a ustedes de una forma fácil, ágil, a las que ustedes puedan aplicar. Igualmente, diariamente en nuestro canal de distribución de Instagram compartimos y difundimos otras vacantes de forma diaria, valga la repetición. Así que si usted no lo sabía, puede ir a nuestras historias destacadas donde guardamos por lo menos 2 semanas de esas vacantes y también ser parte de nuestro canal de distribución donde, aparte de compartir esas vacantes de forma diaria, compartimos información de valor, compartimos informaciones que necesitamos o incluimos en episodios antes de que se graben los episodios y usted puede ser partícipe de ello. Así que, sin más, quisiera iniciar este episodio agradeciendo a Alexandra y a Priscila, quienes presentaré próximamente, porque parte de lo que vemos en Laboralmente cada semana es tener una perspectiva abierta, una perspectiva más completa de cómo funciona primeramente el mundo laboral y también cómo aportamos tanto los empleados, equipos y también las empresas. Y por eso siempre es para mí un placer compartir con empresas que quieren aportar, que quieren dar a conocer cómo están aportando a esa transformación a nivel cultural. Y no solamente la transformación, sino cómo aportamos desde lo que hacemos en el día a día para que ese día a día laboral, valga la repetición, sea llevadero y que también responda a las necesidades que nosotros tenemos y a las necesidades que el negocio tiene también. Así que bienvenidas. Muchas gracias, Lorraine. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Llegamos sin tapón, hablábamos ahorita. Sí, gracias a Dios como que el tránsito nos acompañó, llegamos a tiempo y muy contentas porque como dices, poder para nosotros como empresa, compartir un poco de nuestras experiencias, no solamente en República Dominicana, sino también lo que nos comparten los compañeros de los demás países donde hacemos parte en Seguro Sura, que estamos en 7 países. Creo que también es importante. Para nosotros el compartir el conocimiento es súper vital y también alimentarnos de plataformas como estas que nos dan la oportunidad con otras empresas, con otros compañeros, pues vivir y aprender de lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el mundo laboral. Definitivamente. Bienvenidas. Gracias. Yo soy feliz también de poder compartir con ustedes esta muestra, digamos, de lo que es Sura, de lo que hace Sura, cuál es su cultura y también, como decía Alexandra, un poquito de esos conocimientos que nosotros tenemos, pero sobre todo mirándolo desde el contexto de la empresa Sura. O sea, que agradecida de tu apertura con la invitación. Yo pienso, y lo hemos compartido antes, sé que la gente lo sabe bien, de que el tema no es simplemente emitir opiniones en base a quejas de experiencia que nosotros hemos tenido, sino también escuchar diversas opiniones y también escuchar diversos ambientes, porque muchas veces nosotros conocemos solamente aquello que hemos atravesado, pero no sabemos que hay un mundo de oportunidades, un mundo de soluciones, un mundo de ambientes laborales, como bien su nombre lo dice, que nosotros quizá pudiéramos pertenecer algún día. Y quizás no sea pertenecer en este momento, pero sí también puede ser fuente de inspiración y esperanza para nosotros mismos adquirir conocimiento y añadirlo en quizá una futura experiencia o en el lugar donde nosotros estamos ahora. Y yo sé que ustedes están haciendo un trabajo maravilloso porque el contacto que yo he tenido con ustedes, que ha sido desde hace un tiempecito por otra cosa, me enseña a mí de una forma práctica que a ustedes les interesa realmente que el ambiente laboral sea algo que se trate. Y a mí me gustaría escuchar un poquito quizás acerca de esas cosas que ustedes hacen desde Sura, que ustedes digan, ok, con esto nosotros estamos aportando un granito, o con esto nosotros hacemos que nuestro ambiente laboral funcione de una forma un poco más sana, para usar esa palabra. Súper. Mira, una de las cosas que yo creo para nosotros muy fundamental como organización es saber que el ser humano, esa visión integral del ser humano, no es solamente
ese profesional que llega a aportar desde su conocimiento y experiencia, sino quién es Priscila, Alexandra, Juan, Pedro, desde lo que es el ser. Y cómo esa persona viene y nos viene no solamente a aportar de su conocimiento y digamos, ponerlo al servicio de la compañía, sino también esa visión de ese mundo que esa persona trae, que es muy interesante. Desde sus experiencias personales, profesionales, y puestas ahí. Y yo creo que también darle esa validez a ese ser humano, y lo conversaba con una compañera esta mañana, de que nosotros como compañía, para nosotros ya es natural el que las personas tengan una voz dentro de la compañía. Para mí creo que eso es fundamental. Y creo que eso es algo que nos identifica mucho como empresa. No sé, Priscila, ¿cómo tú? Sí, me gustaría complementar. Yo que desde el rol de atracción vivo mucho los comentarios, las retroalimentaciones que nos dan los candidatos. Una de las particularidades que podría mencionar de nuestro proceso es que a nosotros nos acompaña un psicólogo en el proceso. Realmente no es algo que se ve comúnmente en el mercado de que un psicólogo participe en el proceso de selección, y yo creo que eso nos da una mirada más profunda de quién es esa persona, pero no solamente mirarlo desde lo profesional, sino qué hay detrás de ese profesional. Dígase cuáles son sus motivaciones, qué espera de la compañía, cuáles son sus expectativas. Y yo creo que eso también nos ayuda más a aterrizar si realmente ese candidato, posible colaborador, podrá tener afinidad con la compañía, con su cultura, con su dinámica. Y para mí, desde esa vivencia del proceso y como mencioné, desde lo que escucho con los candidatos, esa es una particularidad que yo resalto todo el tiempo. Y de hecho, valoramos, y el candidato también valora muchísimo, esa mirada más profunda de quién es esa persona. Me gustó mucho que tú fuiste a la parte de lo que puede aportar esa persona que posiblemente puede ser un compañero de trabajo, un colaborador, porque muchas veces nosotros vemos como el ambiente de trabajo de X sitio, la cultura de X sitio, como algo que es muy de ellos. Y nosotros vamos a llegar allá y vamos a ser todos felices y ya, porque esa es la cultura que ellos tienen. Sin embargo, hay un 50-50. Totalmente. Hay un background con el que nosotros venimos de trabajos anteriores. Yo mencionaba en el episodio que salió anterior a este, que hablábamos acerca de cuando salimos de trabajo con culturas intoxicadas, por así decirlo, y nosotros cargamos con esa mochila, con costumbres dañadas, con cosas que no han sido sanadas dentro de nosotros, y vamos a un lugar bueno y no sabemos aprovecharlo, ni mucho menos sabemos apreciarlo, porque estamos viendo las cosas con los lentes de nuestra realidad anterior. Entonces, cuando nosotros vamos a esas entrevistas, que tenemos como esa penita, por ponerle un nombre, ¿verdad? O esa mochila con la que cargamos. Muchas veces no somos intencionales, quizás en preguntar las preguntas que tenemos que hacer, o quizás en mantener una conversación, porque yo siempre he dicho que una entrevista, y ahí yo sé que Priscila me va a acompañar, es una conversación y un negocio. Ahí empezamos a conversar y la idea es que acordemos y que negociemos en base a las necesidades de la empresa, tanto como a las necesidades del candidato. O sea que me gustó bastante que mencionar esa parte, porque nosotros también tenemos una responsabilidad en eso. Y es primero saber si nosotros somos... Te voy a decir lo mejor. Te voy a decir lo mejor. A veces, un buen ambiente laboral puede ser un buen ambiente laboral para Alexandra, y ese mismo buen ambiente laboral puede que no sea para Priscila. Totalmente de acuerdo. Porque no conectamos con la misma cosa. Exacto. Y tenemos prioridades diferentes. Hay personas que su prioridad es simplemente ir, cumplir con su trabajo, tener un buen salario y no tener relaciones interpersonales, no tener ese contacto directo con el otro. O sea, simplemente se limita a eso. Entonces, por eso... haciendo énfasis en lo que mencionaba de esa responsabilidad que tiene cada uno, o sea, ese 50-50, siempre lo menciono en la entrevista. O sea, cuando yo abordo con el candidato ese ¿qué tú esperas de la empresa? Viene detrás también una pregunta, pero ¿qué tú tienes para aportar? Porque a veces queremos dejarle todo al otro, que lo haga el otro, que se cree un buen ambiente de lo que la empresa me puede dar, pero tú, o sea, el sistema somos nosotros. Entonces, el no dejarle todo al otro, yo creo que también es parte de lo que siempre en cada entrevista, en cada conversación, como tú mencionaste, me gusta hacer ese énfasis para que también haya la suficiente claridad, porque si bien es cierto que en este tiempo
El candidato tiene la oportunidad de elegir la empresa. Nosotros como empresa también tenemos la oportunidad de elegir, viendo si de verdad esa persona se adapta a la cultura, se adapta a esa empresa tan dinámica, en el caso, por ejemplo, de Sura. Y mirando esos diferentes aspectos, podríamos determinar si verdaderamente es una persona que se puede o no adaptar a ese ambiente. Y voy a retomar lo que mencionaba Priscila de ese proceso de selección donde tenemos esa mirada del psicólogo. Hay excelentes candidatos y hay profesionales súper buenos. No todos posiblemente se adapten a la cultura de Sura o de la empresa X de que se trate. Porque, ¿verdad? Por lo que tú decías. Tú entras a un ambiente que tiene unos valores, que tiene unos estilos de liderazgo, que tiene una forma de ser, unas velocidades, unos tonos como marca empleadora. Y no todo el mundo se adapta a esa cultura, a ese ambiente. Entonces, no se trata de que es bueno o malo. Exacto. Profesionalmente puede ser excelente, pero no se adapte a ese ambiente y esa cultura organizacional donde llegó. O no suelte la mochila de donde viene. Y, por ejemplo, Priscila mencionó el tema de cómo uno se va desarrollando como organización. Nosotros somos una organización, aquí siendo súper sincero y transparente, que es uno de nuestros principios, la transparencia. Una empresa que se ha declarado gestora de tendencias y riesgos, no solamente una empresa aseguradora. ¿Qué tiene eso implícito? Que nosotros estamos constantemente en evolución y en cambio. Claro. Y hay personas que por mejor profesional, mejor técnico, mejor experiencia que tenga, los procesos de adaptación al cambio no son su fortaleza. Y esa sería una persona, tal vez, no es el candidato ideal para trabajar en una organización como esta, donde constantemente estamos mirando cómo soy competitivo hoy, pero también a futuro, cómo debo irme transformando para a futuro poder responder a ese cliente de manera oportuna. Entonces, eso nos da una velocidad que, lamentablemente, puede que queden personas muy buenas profesionalmente, pero que no se adapten, por un tema de adaptación. Entonces, es como decía Priscila y como tú mencionabas, ese proceso de atracción es un intercambio de intereses comunes, de valores comunes y sobre todo en estas nuevas generaciones que yo lo veo súper positivo y potente. El hecho de que estas nuevas generaciones no solamente miran cuánto me voy a ganar, la posición jerárquica que voy a tener, sino miran mucho también cómo esos valores organizacionales conversan con los míos, con los personales. Y esa dinámica también de si somos afines desde esos valores y esa cultura. Y creo que eso es también algo muy bonito que tiene esta nueva generación de profesionales. Yo creo que sí, que si lo vemos por el lado amable, porque hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿verdad? Pero si lo vemos por el lado amable, esa es una de las tantas buenas, porque se dieron el permiso, o nos dimos el permiso, de cuestionar un poco más. Yo pienso que una mala práctica que nosotros tuvimos en un tiempo es que era todo sí, porque veíamos el trabajo como algo necesario y desde la desesperación. Entonces vamos a una entrevista y tú me dices, sí, vamos a trabajar de 8 a 10 los sábados, pero yo necesito el trabajo, sí. Yo ni sé a qué yo dije que sí, pero sí, porque ya tengo trabajo. Entonces cuando viene esta generación que se atreve a decir, espérate, pero ¿cómo que vamos a trabajar de 8 a 10? Yo no trabajo de 8 a 10. Yo sábado no trabajo, vayan a ver qué ustedes hacen. Claro, hay formas y hay formas. Exacto. Pero en la raíz es un tema de que yo conozco cuáles son mis límites y que yo estoy dispuesto a negociar. Todavía nos falta un poquito diseñar mejor el cómo lo hacemos, ¿verdad? Y yo creo que parte del trabajo que está haciendo laboralmente es quizá direccionando un poquito esa parte. Pero en la raíz no es tan mal el asunto, porque finalmente tenemos que nosotros estar ambos en sintonía con lo que estamos acordando. Y eso evita que posteriormente, y me imagino que eso es algo que ustedes han vivido bastante, entra gente que dice sí, sí a todo, y cuando se encuentra con la realidad y dice, no, espérate, pero en verdad yo no puedo trabajar sábado, o yo no realmente, ese salario al que yo acordé no da, y no han pasado 3 meses y son la primera persona que se sientan a pedir aumento, por ejemplo. Y con esto no estoy diciendo que está mal pedir aumento, yo 100% de acuerdo, pero cuando no negociamos de la forma correcta, en base al autoconocimiento, pues mucho más fácil y mucho más rápido que nosotros nos demos cuenta de cosas después y queramos venir como a arreglarla en el camino. Y entonces,
Cuando entramos a una empresa, eso es lo que hace un descuadre, porque ciertamente, por más que sí la empresa está ahí para escucharte, sí la empresa está ahí para velar por tu crecimiento profesional, también es un negocio que tiene orden, que tiene planificación y que es un negocio. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto de entender primero qué nosotros podemos aportar, qué nosotros estamos dispuestos a sacrificar y cuáles cosas yo espero que la empresa me dé a mí, por eso que yo le estoy entregando a ellos, básicamente? A mí como que me emociona mucho ese tema. Y dentro de esa espera, es un tema muy interesante, porque incluso dentro de esa espera, ¿cuál es la prontitud con la que yo quiero ese resultado? Porque pasa mucho, y de hecho en las entrevistas vemos a esos candidatos que se van un poquito más allá de ver simplemente beneficios, como tú mencionabas, y Alexandra también lo mencionó, de ver un salario, sino hay candidatos que incluso profundizan en esos niveles de desarrollo, o sea, cómo yo me veo a futuro dentro de la empresa. Pero no solamente el cómo yo me veo, sino en qué tiempo yo me veo en ese crecimiento. Entonces yo creo que también hay tiempos y hay procesos, que es importante que como candidato o como empleado nosotros tomemos en cuenta que hay procesos que se deben vivir. Hay procesos que se tienen que madurar para que ese crecimiento se pueda dar. Porque yo creo que una de las particularidades, que no sé si puede ser tan positiva o negativa como se quiera ver, una de las particularidades de esta generación es precisamente la prontitud. Yo quiero ver ese crecimiento a los 5 meses de yo entrar a la empresa, y no necesariamente se va a dar. Hay realidades. Incluso esa realidad con la que tú entras a una empresa puede cambiar en el transcurso del tiempo. Entonces, hay ese aspecto también es importante que se valore. Yo creo en ese sentido de lo que menciona Priscila de la velocidad, y lo reconocemos, es un tema de lo que les ha tocado vivir, porque obviamente lo que vivimos hoy como sociedad no es lo que se vivía hace 20, 30 años. Entonces, sí, es un fenómeno que es muy natural, la velocidad en estos nuevos profesionales. Eso hay que entenderlo desde esa comprensión, pero también darle tierra, en el sentido de lo que es real dentro de una organización. Que puede pasar que al poco tiempo, por lo que decía Priscila, circunstancias, talento, oportunidad, se dé un crecimiento rápido. Yo creo que el profesional joven, recién ingresado a una organización o con más tiempo, debe enfocarse más que nada en ser excelente en lo que hace, desarrollarse, aprender, y la consecuencia será el crecimiento. Totalmente. El enfoque, para mí, como una persona que ya tiene más de 20 años de ejercicio profesional, el enfoque no debe ser, yo quiero escalar, yo quiero crecer. Claro que sí, todos, desde que entramos, desde el primer día, estamos pensando hacia dónde vamos. Pero creo que lo importante es, y sobre todo para los más jóvenes, ¿qué tanto puedo aprender? Conocer del negocio, digo del negocio en el sentido de, en el género de industria que estoy, del mercado, de la compañía, todo, empaparme, ser excelente, o sea, sobresalir desde la calidad de mi trabajo. Y eso va a ser una consecuencia. El crecimiento sí o sí se va a dar, porque es que lo bueno resalta. Entonces yo creo que el enfoque debe estar ahí, en cómo yo me desarrollo a lo interno de la organización, en qué me enfoco, y vamos a ver ese resultado seguro. Yo pienso que sí. Me gustó que tú dijiste lo bueno se resalta. Y ciertamente así, a veces cuando nosotros hacemos las cosas bien durante mucho tiempo y no vemos resultados, pues entonces lo que empezamos a hacer es, en vez de seguir siendo buenos, empezamos a quitarle un poquito de eso bueno. Le restamos a la calidad porque no estamos siendo reconocidos. Y yo pienso que ahí entra la importancia de la cultura de ese feedback, de decirle a la persona, esto está bien, o revisamos cada cierto tiempo tu trabajo, cómo va y todo eso. Y ahí entra el orden que las empresas tienen que tener considerando eso. Ustedes tienen un trabajo muy difícil, a mi juicio, porque ustedes tratan con casos muy delicados de muchas índoles. Y por eso, cuando tú mencionabas ahorita el tema de la velocidad, yo me quedaba así pensando, claro, velocidad, pero es que tú tienes emergencias de salud, tú tienes emergencias de físicas. O sea, son tantas cosas que finalmente van a agobiar a una persona, porque somos personas que tienen sentimientos. Y muchas veces, no voy a decir muchas veces, siempre, mantener
el estado mental o las emociones y el trabajo somos uno, se convergen siempre. Entonces yo pienso que esa es una de las cualidades que pienso que ustedes tienen que tener como más a flor de piel, esa inteligencia emocional de gestionar eso que pasa, que ustedes tienen que manejar y convivir con el trabajo, porque es algo que es literalmente el trabajo de ustedes, independientemente del área, porque son casos y los casos van pasando por área a medida que vaya pasando ese proceso. Mira, así es. Y ahí me gustaría que profundizáramos en lo que para nosotros es determinante como organización, y son las competencias que nosotros más valoramos a lo interno. Tanto como en el proceso de selección miramos en esos candidatos, y esa es la labor que nos ayuda el psicólogo, como también la que desarrollamos constantemente en todo colaborador y en especial en los líderes. Ahí, Priscila, que trabaja mucho el tema, creo que es muy importante que hablemos de eso, porque te da esa fortaleza que tú indicas, de cómo yo lidiar con lo que pase a lo interno de la organización, por fuera, de manera personal, en el trabajo, y cómo yo lo gestiono. Y algo que vemos que cada día es más relevante, la gestión emocional. Nosotros constantemente vemos que, y ahí Priscila me complementa, comunicación asertiva, la escucha, está todo el tema también de trabajo colaborativo en equipo. ¿Cuál se me queda? Orientación al servicio. Orientación al servicio. Muy importante. Orientación al logro. Orientación al logro, resultados. Entonces son competencias que nosotros constantemente, primero medimos, pero también, no solamente al momento del ingreso, como te decíamos, sino también constantemente se van desarrollando. ¿Por qué? Tú decías, lo que pase por fuera yo no lo controlo. Ahora mismo decíamos, bueno, acabamos de llegar y no estaba lloviendo y escuchamos inmediatamente lluvia. Y tú dices, cambió el entorno. Yo me desmonté con sol, allá ahora está lloviendo. Entonces, ese es un reto. Más tarde, cuando salgamos de aquí, la lluvia. Puede ser el tema de, en una industria, materia prima, escasez. Vimos los temas de crisis que tenemos, política, económica, etcétera. Los retos van a estar. Y puede ser retos con las personas. Una persona, un colaborador que esté enfrentando una situación de enfermedad propia de un familiar que sea importante y que eso de alguna manera lo afecte. Claro. Entonces, la volatilidad de los mercados, de la industria donde tú estés, la competencia, etcétera, van a haber N retos. Ahora, ¿qué es lo que yo debo fortalecer? Y ahí vuelvo, reitero, en ese desarrollo del ser humano como integral. Entonces, lo que yo debo fortalecer en Alexandra es esa competencia de escucha como líder para saber lo que le afecta a Priscila como colaboradora, cómo eso podemos trabajarlo en equipo, cómo enfrentar eso para que a pesar de ese reto ella pueda salir victoriosa y como persona primero mantener su salud mental, poder tener las herramientas para manejar el reto y que podamos lograr los objetivos independientemente de esos retos. Entonces, la escucha es fundamental y eso es algo que hay que trabajarle todos los días. Y escucha no es oír, sino realmente aceptar esa mirada de ese otro diferente a mí, incorporarlo, entender que él viene, como tú decías, con una mochila, con una historia diferente a la mía, y el mismo fenómeno, la lluvia, vuelvo a poner el ejemplo, para ti poder decir, qué bueno, está lloviendo, se va a ir el calor, y para mí se van a incrementar los tapones. Entonces fíjate que el mismo fenómeno, como dos personas, y podemos ser 5 o 6, lo vamos a ver diferente. Entonces, esa escucha que me habilita, permitirme ver esa perspectiva del otro. Comunicación asertiva implica tener conversaciones valientes y sinceras para la construcción, para llegar a acuerdos y para buscar soluciones a esos retos. Entonces, muchas veces, uno de los grandes retos es, tanto para el colaborador como para el líder, poder tener estas herramientas para tener una comunicación asertiva, de decir lo que es necesario decir, y tú decías ahorita, esa retroalimentación tan necesaria, y es importantísimo en las organizaciones. Si nos vamos a la raíz de casi todos los problemas, son derivados de una comunicación ineficiente. Entonces, por eso trabajamos mucho la comunicación asertiva. Y ahí podemos seguir con las demás competencias. Sí, e incluso desde esa comunicación asertiva se conecta con la comprensión emocional o la inteligencia emocional, porque si no tienes el control o la gestión más que el control de esas emociones,
en la forma de hablarle al otro, te puedes equivocar. Y no equivocarse de decir algo incorrecto, sino equivocarse desde herirlo, desde decirle quizás palabras que no son las más adecuadas, sobre todo cuando estamos en un contexto laboral, que sabemos que debemos regular un poquito nuestros comportamientos. Algo que yo siempre le digo a los candidatos es que nosotros somos lo que somos donde quiera que vamos. Lo único que regulamos nuestro comportamiento de acuerdo al contexto, pero yo sigo siendo Priscila donde quiera que voy. Entonces hay que ser cuidadosos con la forma de comunicarnos. Y comunicación asertiva no es simplemente prestar atención a lo que me dice el otro, hablar correctamente, sino también cómo yo me doy la oportunidad de conectar con la otra persona y viéndolo incluso desde un tema de empatía. Cómo yo escucho, porque igual la comunicación está conectada con la escucha, y cómo puedo ser claro con esa otra persona o asertiva, pero sin necesariamente llegar a lastimarlo, porque a veces pensamos que comunicar asertivamente es ser lo más directo que tú puedas hacer, y no necesariamente. Y la comunicación asertiva tiene que ver con sinceridad, como tú dices, sin agresión, pero también para lograr los objetivos que queremos, porque también la asertividad implica que en el caso de los líderes, por decir algo, influir en el equipo para lograr los objetivos. Y si yo no tengo una comunicación asertiva desde el cómo, desde el qué comunico y las vías para comunicarlo, posiblemente tampoco logre los resultados. Entonces, fíjate que no es solamente, como decía Priscila, un tema de formas, sino de fondo, también de poder lograr los objetivos con esa comunicación asertiva. Pero lo más interesante de todo esto es que desde ese modelo de competencia que mencionó Alexandra, la empresa tiene una definición para cada una de esas competencias. O sea, no es lo que yo, Priscila, creo que es comunicación asertiva, porque entonces ahí queda muy subjetivo a lo que cada quien entiende y pues cree que es más conveniente para definir. No, cada competencia tiene una definición dentro de nuestro modelo y esa definición es dada precisamente por la empresa. ¿Qué significa cada una de esas competencias? Eso está excelente porque quiero decir varias cosas, pero una de ellas es que el ejemplo de que el liderazgo tiene esa carga o esa característica que tiene que formar parte de sus cualidades para ejercer un buen liderazgo, también hace que se cree un ambiente de comunicación. Y es muy importante porque muchas veces hay personas en el equipo que se comunican bien, pero cuando nosotros vemos que los líderes se comunican bien, que nuestros compañeros de trabajo se comunican bien, pues el que no lo hace va a empezar a hacerlo. Ahí es que se pega lo bueno. Yo sé que a veces no es así, no es el caso, pero cuando uno escucha mucho algo se le queda. Y cuando viene ese feedback, ya es como que, sí, yo me di cuenta, o ya yo lo sabía, o lo corregí antes que me lo dijeran, porque ya lo iba notando. Y eso hace que un equipo pues, pueda funcionar con sinergia, como tú mencionabas. Y ciertamente, esa comunicación va a venir evidentemente condicionada de qué se pueda compartir, porque también nosotros tenemos una expectativa de honestidad y transparencia de parte de la empresa que es irreal. Muchas veces las empresas no pueden compartir el 100% de la información, es ilógico. Primero, no todo el mundo tiene la capacidad para absorber toda la información. ¿Te imaginas que en una empresa esté pasando por una situación financiera, que no es el caso de Sura, pero que en un momento pase otra, y esa información se pase a un equipo 100%? ¿Cuál es la reacción de las personas? Si no tienen inteligencia emocional, si no saben cómo manejar ese tipo de información, si toman decisiones en base a esa información que puedan empeorar la situación que se le está compartiendo, o si hay un tema de enfermedad en el caso de los líderes que afecta emocionalmente a los demás, que sienten que pueda estar inestable la posición de esa persona, y entonces eso empieza a dañar el funcionamiento. Y pongo todos estos ejemplos para aterrizar un poco la idea de qué tanto nosotros podemos comunicar, porque así como a veces hablamos mal, como bien Priscila decía, de que entendemos que ser honesto y que tener una buena comunicación es decir todo lo que no llega a nuestra cabeza, no es solamente el hablar mal, a veces es decir de más.
Entonces tenemos que tener como esa válvula reguladora de cómo nosotros nos compartimos las informaciones que tenemos sin dejar de compartirlas también. Suena como un chin complejo cuando uno pone como todas las variables, pero yo pienso que eso es una capacidad que todo buen profesional tiene que tener. Un profesional que esté buscando trabajo, un profesional que esté insertado en un equipo o que dirija un equipo, sin excepción en esos lugares. Y ciertamente, y quiero que no se nos olvide eso, lo bueno se pega, siempre. Siempre algo se queda, porque muchas veces las empresas tienen toda la intención de que tengamos un ambiente donde se escuche, donde se comunique, la intención. Pero los equipos no actúan en base a esa intención, y eso es lo que realmente el equipo ve, que no hay una acción. Entonces, cuando sí hay, la gente aprende de ese ejemplo. Y yo pienso que ahí es la tarea que nosotros tenemos que asumir como líderes, como personal, como empresa y negocio, de que esas cosas que nosotros asumimos, como tú bien decías, que están escritas y están descritas para que se entienda lo mismo todos, entendamos todo lo mismo, pues entonces sean aportadas a esas nuevas personas que entren, a las personas que ya tenemos y a las que vendrán, porque a veces son personas que salen, entran, pero el recuerdo de yo pasé por Sura y en Sura las cosas se manejan así y yo me quedo con eso bueno. Entonces, es así tan importante esa cultura que tienen las empresas y cómo se impregna en nosotros. Porque ahorita hablábamos de los malos ambientes y cómo nosotros cargamos con esa carga. Pero de los buenos ambientes nosotros también nos llevamos esa mochila. Y cuando vamos a un ambiente que choca con eso que nosotros conocemos, pues ahí sí apreciamos lo que el orden y esa planificación tenía. Totalmente. Ahí quiero rescatar varias cosas que me parecen sumamente importantes. Uh-huh. Una, el tema de la claridad en los conceptos. Y yo hablo de tener claridad desde las definiciones y lo que decía Priscila. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, nosotros tenemos 4 principios que para nosotros son nuestros direccionadores del comportamiento. Y es como que si yo voy a hacer algo, tomar una decisión como colaborador de Sura, esos 4 principios son los que me dicen si esa decisión es correcta o no. Uh-huh. Entonces son respeto, transparencia, responsabilidad y equidad. Y como dice Priscila, cada uno está definido. Un concepto que siempre viene un poco, puede traer confusión. Uno dice equidad y muchas personas lo confunden con igualdad. Uh-huh. Igualdad es darle a todo el mundo lo mismo. Y equidad es darle a cada uno lo que le corresponda. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando yo, por ejemplo, tenemos todas diferentes alturas y necesitamos alcanzar algo que está a cierto nivel. Uh-huh. Si tú tienes una altura menor a la mía y yo te doy el mismo banquillo, el mismo escalón, te estoy dando un trato igualitario. Claro. Pero al final tú no vas a lograr el objetivo porque tú necesitas un banquillo mayor que el mío. Uh-huh. Por ejemplo, que no es la realidad, pero es el ejemplo. Entonces, el trato equitativo es darle a cada quien lo que le corresponda. Muchas veces la expectativa y la gente te dice, pero no me diste lo mismo. No, pero que no era lo mismo. Es lo que te corresponde. Uh-huh. Y es como al cliente. Usted contrata un servicio, usted va a recibir en relación a ese servicio. No es el servicio de Priscila, porque uh-huh. fue un servicio diferente, por decir algo. Eso es un punto. Tener claridad desde los conceptos, que es para mí como organización transparencia, que es para mí asertividad, que es para mí transparencia, por ejemplo, muy importante. Claro. No es, yo debo comunicarlo todo se debe saber, no, sino todo lo que tú necesites para tu buen funcionamiento dentro de tu rol o tú como cliente necesites saber de mí, respetando la confidencialidad de los datos y, como decías, ese cuidado de ese dato que es necesario, que tú necesitas, pero sin transgredir lo que es la confidencialidad y el buen clima, porque uh-huh. o sea, hay informaciones que nos suman, que pueden generar mucha inquietud. Entonces, eso es muy importante. Y lo segundo que mencionaste y rescato es lo que uno aprende. Y sobre todo, lo sabemos, no lo digo yo, lo dicen los expertos, ninguno aprendemos de lo que el otro nos dice, sino de lo que hace.
Entonces, para nosotros, por ejemplo, en términos de liderazgo, trabajamos mucho y hemos declarado tener un liderazgo que inspira desde el ejemplo. Entonces, no es lo que yo te diga como líder que tú debes hacer ni cómo debes actuar, sino es lo que tú veas en mí. Y por eso es muy importante uno trabajar esa coherencia como profesional, como empresa, de decir, si yo soy una empresa que cuida el medio ambiente, realmente cuando voy a mi operación, he tomado las medidas para eso. Si yo digo que soy una empresa de puertas abiertas, que promuevo la diversidad, realmente es así, cómo lo estoy llevando a práctica. Y creo que es un gran reto la coherencia a nivel personal y profesional, lograrlo. Pero hay que trabajar para eso. O sea, hay que seguirse acercando a lo que yo expreso, lo que declaro como organización o como persona, qué tan coherente estoy haciendo a nivel de acciones con eso. Y creo que es muy importante lo que tú decías. Aprendemos con el ejemplo de lo que vemos en la acción. Y creo que eso hay que seguirlo cultivando. Definitivamente. Y sobre todo también esa genuinidad con la que nosotros hacemos las cosas. No confundir, como decía Alexandra, el hecho de que tengamos unos principios claramente, y pongo siempre el ejemplo de la transparencia, no confundir que el hecho de que en ocasiones no se tenga toda la información a mano o que no se pueda compartir toda la información de ciertos procesos, de algunos cambios, no significa que no estamos siendo transparentes, sino que, como tú bien mencionabas, hay informaciones que no siempre se deben compartir, quizás por un tema de confidencialidad, quizás porque hay cambios que no se han compartido o en ese momento no se pueden compartir. Entonces es sumamente relevante que no llevemos a confusión el hecho de que hay unos principios establecidos y esa genuinidad con la que nosotros estamos ejecutando o estamos siendo parte de esos principios, porque como decía Alexandra, nuestros principios son el principio, básicamente. Nuestros principios son el principio. Sí, el principio de todo lo que hacemos. Todo lo que tú hagas tiene que estar enmarcado en esos principios, por eso es sumamente relevante. Incluso al momento de la entrevista le pongo como tarea al candidato, si no lo hizo, porque en ocasiones sí se adelanta, que si no sabes de la cultura de Sura, si no sabes cuáles son los principios de Sura, búscalo. Trata de tener incluso un feedback de alguien que trabaje dentro de la empresa, que te pueda hablar un poquito de cómo es la dinámica que nosotros llevamos, de cómo son esos principios, de cómo es ese tú a tú con el otro, esas interacciones que nosotros tenemos. Porque yo creo que eso también ayuda a que el candidato pueda aterrizar su realidad y su expectativa con la posición y con la empresa también. Por eso es que yo pienso que es tan importante que la persona cuando va a una entrevista tenga preguntas claras, porque ahorita conversábamos la importancia de que se conecten esos valores y esa personalidad con la cultura de la empresa. Pero ¿cómo yo puedo saber eso si yo no he entrado a la empresa? Y eso es una pregunta que yo sé que todo el mundo se va a hacer en algún momento. Y yo lo que incito a la gente es a que estemos preparados para el momento en el que podamos hacer la pregunta, la hagamos. Muchas veces pasa, y yo sé que ustedes son testigos de eso porque seguro le pasa a diario, que al final de las entrevistas a las personas o a los candidatos se les dice si tienen alguna pregunta para ustedes, si hay algo con lo que le puedan colaborar, lo que sea. Y por lo regular la gente dice, no, gracias, ustedes me avisan. O si, y yo soy culpable de eso también, de si se me ocurre alguna pregunta, pues entonces yo lo contacto. No, estamos perdiendo la oportunidad de oro de saber si esa empresa tiene esas cosas que yo necesito o si yo tengo las cosas que la empresa está buscando, porque eso también lo tenemos que medir. Y eso se hace, como tú decías, haciendo las preguntas correctas. ¿Cómo yo sé que una empresa tiene una cultura X o que se adapte a mí? Bueno, hay preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la cultura de feedback en la empresa? O sea, ¿es normal aquí que entre el equipo se le dé feedback en cierto tiempo a las personas? Eso es una pregunta que te pueden responder porque no estamos revelando ningún secreto. Exacto. Si existe una cultura de feedback, pues te van a decir, sí, claro, mira, aquí las cosas funcionan así, así. Si no, pues vamos a tener respuestas vagas. Igual como cuando usted le preguntan una pregunta, valga la redundancia, y usted no sabe nada y se queda así de que, bueno, así mismo. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, yo pienso que es mucho más fácil hacer clic con esa empresa. Y pienso que es una oportunidad también que nos da, un recordatorio que nos da a que nosotros tenemos esa oportunidad.
de hacer esas preguntas, de saber un poquito más, de hacer nuestra tarea. Porque Priscila fue muy buena y dijo, cuando el candidato no antes ha visto cuáles son esos principios, no sé, pues yo le pongo por tarea. Señores, es nuestro trabajo prepararnos antes de ir a una empresa, leer un poco de todo lo que dicen. Las empresas tienen páginas web. Si no tiene, está un poco peligroso el asunto, eso es lo primero. Pero si yo entro a la página de Sura, yo sé qué hace Sura, a qué se dedica, y no solamente cuáles son los servicios que ofrece, sino en qué invierte su tiempo, si invierte en sus profesionales, si hay personas con las que yo pueda decir, ok, esta persona es el líder de este equipo y yo he visto que ha hecho esto y aquello, que se ha capacitado quizás, o que hay una intervención de parte de ellos para que crezca a nivel empresarial dentro de la empresa. Esas son cosas que yo puedo ver sin sin necesariamente yo conocer al jefe de una empresa. Totalmente. Y como tú dices, hay muchas formas hoy de cómo yo conocer un poquito mejor las empresas. Por ejemplo, sus redes sociales. Hay muchos candidatos que sí, y van y te dicen, ay, sí, yo busqué y yo sé que hacen tal o cual cosa. Particularmente yo sé que Priscila lo hace también. Yo les hago una introducción de, ¿tú conoces a Sura? Es válido decir que no, y le hablo un poquito de la empresa, de dónde venimos, qué hacemos, y para que tenga una idea. Y como tú dices, es muy importante hacer esa alineación de expectativas. ¿A dónde estoy? ¿Cuál es esa empresa? ¿Cuál es su cultura? Y yo creo que también se nota, porque creo que es algo que de manera natural sale hasta en el proceso de entrevistas. Y a nosotros nos han retroalimentado de que ellos dicen, ay, pero me gusta el ambiente, porque desde en la forma que tú conduces esa primera llamada, la entrevista per se, de cómo tú abordas esa entrevista, la conversación, cómo se da, las preguntas que se hacen, la disposición a decir, me puedes llamar posterior si te surge alguna inquietud. Todo ese proceso, como dice Priscila, el tener un proceso con un psicólogo que le hace una entrevista, que es una conversación, que luego le da un feedback. Entonces, todo ese proceso ya le crea una experiencia que le da una idea, una probadita, como uno dice, de a dónde va. Pero creo que es muy importante que nosotros trabajemos como organizaciones en esa marca empleadora, en eso que yo quiero comunicar. Que también marca empleadora al final del día es todo lo que yo hago desde mi cultura, desde mi ambiente laboral, desde mis principios, desde lo que comunico, cómo es percibido hacia afuera y obviamente que hacia adentro también de la organización. Y yo creo que eso sale en esas interacciones. Nos damos cuenta si es una empresa muy jerárquica, de muchos procesos un poco formales, o si es una empresa tal vez con una dinámica un poquito más relajada, más de puertas abiertas. Yo creo que se siente hasta en el proceso de las entrevistas con los líderes, cuando los conocen y tienen esa entrevista también, ese abordaje y cómo se da cuando van a las oficinas y ven, ahí perciben, hacen su muestreo del ambiente y ya se llevan una primera impresión. Así que creo que es lo que dice Priscila, uno ya profundiza en la entrevista, pero creo que también eso le da una probadita hacia dónde van. Yo creo que tú dijiste la palabra correcta y es experiencia. Si nosotros entendemos que cada cosa que nosotros le damos a los candidatos o a las personas, no tiene que ser ni siquiera candidato, lo que la persona percibe desde afuera, es una experiencia. Y esa experiencia es lo que crea esa imagen de lo que yo percibo de esa empresa. Cuando yo veo un logo de una organización, ¿en qué yo pienso? Si es problemática, puede tener la publicidad más genial que puede existir. Pero si yo tengo un amigo que trabaja ahí y me dijo que le va muy mal allá adentro, pues lo que yo voy a pensar es, bueno, fulano le va mal allá adentro. O sea, es tan importante esa marca empleadora que muchas veces es confundida con esa imagen social que nosotros queremos crear forzada. Y la realidad es que esa marca empleadora son los embajadores que son los mismos empleados. Y para eso debe de existir todo ese orden, todo ese plan. Y ni siquiera quiero usar la palabra plan porque suena como muy elaborado, estructurado. Es más bien, ¿cuáles son esas cosas a las que yo les dedico el tiempo y el esfuerzo para que en mi empresa se alimente de eso y la experiencia de mi colaborador sea
una experiencia que él quiera compartir. Esa es una buena marca empleadora que finalmente es a la que responde la nueva generación, a la que responden las personas con toda la información que ahora tenemos, porque la verdad que ahora tenemos tanta información que se nos hace mucho más fácil cuestionar todo este tipo de cosas. Y por eso es que la cosa ha cambiado tanto y hablamos tanto de transformación cultural, porque ciertamente es una transformación. Así es. Yo creo también ahí, y Priscila me corrobora, yo creo que es importante uno trabajar en lo que uno quiere transmitir, pero desde la alineación con tu estrategia, con tu cultura y tus valores. Porque vuelvo y digo, volvemos al tema de la coherencia. No me sirve querer vender, como tú dices, como marca, que yo soy una empresa muy progresista o de cambio, y que todos mis procesos al interior y la forma de operar sea muy estructurado, muy jerárquico, muy rígido, atropellante, y que yo diga que soy una marca que apuesta a la diversidad, pero realmente nadie tiene voz, no se promueven las nuevas ideas, los cambios. Entonces yo debo, lo que transmito, sí trabajarlo, pero para que sea coherente con lo que se está viviendo, y sobre todo asegurarme que lo que estoy viviendo sea lo que realmente quiero vivir. Y lo conecto con una pregunta que creo que es clave que nos hagamos como talento humano y los líderes en general. Soy la empresa que realmente elegiría ese candidato. ¿O por qué me elige ese candidato a mí como organización y no elige a otra persona? Yo muchas veces le digo también, hagámonos la pregunta, si yo hoy no estuviera en Sura, ¿yo vendría a trabajar a Sura? Y una más interesante aún, si yo no estuviera en Sura y yo fuera candidata, ¿Sura me elegiría? Eso está excelente. O si yo como candidata elegiría Sura. ¿Por qué? Que yo veo en Sura como diferenciador que las demás no tienen. Para mí que es relevante, porque es parte también de lo que en las entrevistas nosotros hablamos muchísimo. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es relevante para ti? Porque a lo mejor para mí lo más importante es tener un horario flexible, pero tal vez para ti no necesariamente. Entonces hacernos esa pregunta también nos permite ver la realidad. Si verdaderamente esa empresa va a poder cumplir con eso que yo espero, pero además, ¿qué yo voy a hacer para que eso sea realidad? Sí. Excelente. Me gustaron esas preguntas. Me las voy a llevar para yo misma hacérmela, porque ciertamente esa cuestionante o esa pregunta que yo me hago a mí misma me invita a examinarme, que eso es algo que no solemos hacer. Siempre esperamos, y pasa de parte y parte, siempre esperamos del otro. ¿Qué el otro me puede dar? ¿Qué el otro puede ofrecer? ¿Con qué el otro no está cumpliendo la expectativa que yo quizás ni siquiera he comunicado? Entonces, cuando nos vemos en esa posición de vulnerabilidad, porque cuando hacemos esa pregunta estamos viendo cara a cara cuál es nuestra realidad, pues entonces tenemos realmente la oportunidad de mejorar o de hacer que se acerque un poquito a la realidad que yo quisiera responder a esas preguntas. No, y proyectar también verdaderamente quién tú eres y qué percibes. Porque una pregunta súper básica de una entrevista de trabajo es ¿cómo tú te defines? ¿Cuáles son esas cualidades que a ti te hacen ser quien tú eres? Y es tan básica, pero muchas personas me responden, nunca me lo había preguntado. Entonces también a veces nosotros eso básico debemos conocerlo. Como tú dices, hacer esa introspección, saber qué es lo que yo busco, quién soy yo y qué yo tengo para aportar. Porque muchas veces nosotros queremos dejarle la tarea al otro, como tú mencionabas. Entonces, también es importante que nosotros aportemos a esa tarea y veamos ese lado positivo del yo aportar en la misma. O sea que... No, y hablando de lo que es, digamos, esas expectativas y lo que cada uno aporta, la empresa y el colaborador. Y esa pregunta también de que si yo sigo siendo elegible para Sura, como profesional, y lo conecto con los cambios que se dan en todas las esferas y no menor en las organizaciones.
si nosotros no nos vamos adaptando a lo que nos demanda el entorno, el cliente, y cómo va cambiando el negocio y nosotros no nos vamos adaptando a los servicios que ofrecemos, los canales de atención que tenemos, la comunicación, etcétera, el cliente va a elegir otra empresa que se adapte a su día a día. Entonces, eso como profesional también me reta a mí a que yo tengo que transformarme y desarrollarme. Yo no me puedo quedar con los conocimientos, con las habilidades que yo tenía hace 5 o 10 años, porque ya hoy la empresa, y no solamente la empresa donde estoy, cualquier otra empresa me va a requerir que yo también me transforme. Entonces, lo que tú decías ahorita. Yo llego a una empresa con unos conocimientos, con unas habilidades, y de repente veo, bueno, pero aquí también se necesita, por decir algo simple, mira, hablar en público, hacer una presentación, hacer cambios, hacer propuestas. Entonces, uno comienza a mirar eso que te está demandando la empresa, el entorno, el cliente, y tú tienes que transformarte y saber que es una responsabilidad tuya. La empresa te entrega unas herramientas, te entrega una plataforma, te va a entregar unos conocimientos, pero al final la responsabilidad de ese desarrollo es tuyo. Porque por más que querramos, yo no puedo obligar a Priscila a que adquiera unos conocimientos, unas habilidades. Hay unas herramientas que se entregan, pero hay una responsabilidad tuya de poner ese talento tuyo y esa habilidad a desarrollarse y a manifestarse en el día a día. Y esa responsabilidad no es delegable. O sea, es tuya únicamente y como dice Alexandra, la empresa te puede brindar las herramientas, el medio, pero el llegar ya es una decisión tuya. A mí me gustó mucho esa última parte, porque nosotros primero le entregamos esa responsabilidad a las empresas en la mayoría de los casos. Y segundo, no tenemos esos ojos de vista de oportunidad. Porque si lo vemos como una oportunidad, pues entonces ahí es que crecemos. Tú decías un ejemplo que me gustó mucho, que es el tema de hablar en público y todo eso. Perfecto. Quizás yo no soy una persona que tenga esa habilidad. Cuando me contrataron ni siquiera me dijeron que yo iba a hablar en público. En un momento yo decía que nosotros vemos las cosas con ojos negativos y empezamos a quejarnos. A mí me contrataron para hacer esto y ahora quieren que yo hable en público. Yo no voy a hablar en público porque a mí no me contrataron para hacer eso. ¿Qué pasa? Muy común. Cuando la mirada es al revés, yo lo veo de la siguiente forma. A mí me contrataron para trabajar en esta plantilla de Excel. Siempre trabajamos con Excel. Pero ahora hay que hablar en público. Déjame yo prepararme, aunque sea con cursos en YouTube que son gratis, a ver cómo yo puedo ser la persona que elijan para hablar en público de mi equipo. Y eso va a ser no solo que me vean como esa persona que hizo lo que pudo, salga bien o salga mal, porque la verdad es que la valentía tiene puntos adicionales, sino que quizás si no te fue tan bien y quizás necesitas reforzamiento, la empresa también se dedica a ayudarte en esa parte. Y entonces pasamos de ser, primero, de quejarnos del trabajo que teníamos y quedarnos haciendo lo mismo, a otra fase donde aprendimos algo nuevo, quizás nos equivocamos, pero nos ganamos el respeto de nuestro equipo. Y adicionalmente a eso, si la empresa quiso, pues entonces reforzó eso y ya no solamente aprendí algo nuevo, lo perfeccioné. Eso es ese cambio que puede sonar tan grande, lo hace simplemente una decisión de cómo yo miro las cosas. Súper. Me encantó lo que tú dijiste. La valentía siempre tiene puntos extras. Tiene puntos extras. Me voy a quedar con esa. Muy bueno. Buenísima. Mira, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Y lo conecto con el tema del crecimiento. Muchas veces decimos, los he escuchado lamentablemente, y dice, no, cuando tú me des la posición, no me asciendes. Entonces yo voy a... Y yo, no, es que funciona al revés. Exactamente. Uno va haciendo, uno va superando niveles como en los juegos. Y eso te habilita para, de manera natural, tú vas a llegar. Porque es que el trabajo, el ir pasando niveles, superando miedos, es lo que nos va a habilitar ese siguiente nivel. Y yo siempre le digo, Priscila lo sabe, señores, se aprende a nadar tirándonos en la piscina. Y sí, va a dar miedo, nos vamos a equivocar, pero eso es lo que nos va a permitir trascender, desarrollar, llegar al siguiente nivel. Y sobre todo en una organización como la nuestra que decimos, el error es admitido como fuente de aprendizaje. Sí, es que nos tenemos que equivocar. Como organización, como individuos, nos vamos a equivocar porque no somos infalibles. Nos vamos a equivocar. Ahora, que esa equivocación me permita mirar, reflexionar y decir, ajusto aquí y sigo adelante. No como un freno para no continuar, sino para saber
qué debo ajustar. Y yo creo que eso es fundamental. En días pasados, hace como 15 días, como área tuvimos un reto. Y Priscila, yo le decía, señores, vamos a salir bien de esto. Y todos vamos a aprender. Y así. ¿Y qué satisfacción te da? O tú dices, mira, me daba miedo hablar en público, pero lo hice aún con miedo. Y me equivoqué en esta palabra, pero al final tú dices, yo era capaz. No hay mayor satisfacción personal que esa. Y ahí está el desarrollo, ahí está la trascendencia, ahí está el crecimiento. Yo creo que eso es básico. Y darte la oportunidad también de abrirte ante el otro, en el sentido de que si no sé algo, libremente lo puedo decir. No lo sé, nunca lo he hecho, pero ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que esa disposición, primero, de tú poder hacer algo nuevo, y segundo, esa apertura de tú reconocer que no lo sabes. De hecho, en la entrevista, algo que es muy común, volviendo al proceso de reclutamiento, algo que es muy común es escuchar a los candidatos decir que todo es perfecto, desde quiénes son y desde cómo se proyectan. No todo es perfecto. Yo también, a veces yo le pongo mi ejemplo, yo le digo, yo también tengo puntos de mejora. Yo también sé cuáles son mis retos, o sea, mis desafíos en el sentido de cosas por lograr o cosas que mejorar. Entonces, es importante que nosotros, desde esa entrevista hasta cuando ya estamos dentro de la empresa, conectándolo con el proceso de desarrollo, que nosotros podamos reconocer. Yo creo que cuando ya tú reconoces cuáles son tus puntos de mejora, tienes un pasito adelante y te falta menos. Así mismo. Requiere humildad y requiere un poco de valentía. Pero como decía ahorita, eso es lo que hace que nosotros seamos esos profesionales que nosotros a veces tanto admiramos, pero no sabemos cómo llegar. Esa humildad es que hace que nosotros entendamos qué nos hace falta y cuáles son los pasos que yo debería de dar para lograr reducir esa brecha de eso que nos falta. Yo pienso que hemos aprendido tanto en esta conversación, porque yo misma me he quedado con muchas cositas que sé que voy a revisitar y que voy a volver a ver, porque ciertamente cuando nosotros hablamos desde una sola perspectiva, nosotros nos quedamos cojos, pero cuando la complementamos con organizaciones como Sura, que confirmo una vez más que están dedicados o que invierten su tiempo y esfuerzo en que existan estos espacios de crecimiento, porque el simple hecho de que ustedes estén aquí en el día de hoy compartiendo con nosotros y con todas las personas que escuchan laboralmente, nos enseñan a nosotros que también hay esperanza en las organizaciones. Nosotros queremos ver mucho el lado negativo, pero cuando vemos lo bueno, queremos apagarlo un poquito, porque no hace tanto sentido a nuestra queja con la que nos sentimos más cómodos, ciertamente. O sea que yo les agradezco que estén aquí. Pienso que ya dejó de llover. No nos va a tocar el agua cuando salgamos. Pero les agradezco mucho que estén aquí, su tiempo, y que compartamos este tipo de conversaciones que yo sé que tanto a nosotros como a las personas que están escuchando les va a servir de mucho. Bueno, nosotras más que privilegiadas, igual como decía al principio, de compartir un poco de nuestra experiencia, de lo que vivimos, de los retos que tenemos. Nos hemos equivocado mucho, hemos acertado aún más, porque si no, ¿verdad? Es una compañía que a nivel internacional tiene casi 80 años, cumplimos 80 años este año justamente, a final de año, Sura en Colombia, que es donde nació todo. Y eso nos permite, bueno, compartir sobre todo, pero sobre todo también muy, muy agradecidos del recibimiento y de también escucharte y aprender de ti. Y sabemos que estos espacios son de aprendizaje mutuo y la verdad que lo valoramos muchísimo. Y de esa curiosidad también. Sí. Esa curiosidad en saber más, en conocer más, no solamente de nosotras como profesionales dentro de Sura, sino también de Sura, de lo que la empresa puede proporcionarle a las personas de manera general, porque ahí abarcamos clientes internos, clientes externos y posibles clientes internos, dígase colaboradores. Entonces, nada, súper feliz de compartir este ratito con ustedes y con todos los televidentes, y ojalá que haya sido de mucho provecho. Yo sé que sí. Gracias otra vez y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.